están? Bueno, pues esta es la primera clase de matemáticas que tenemos en este periodo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar explicando un poquito sobre las expresiones algebraicas. Entonces, esto va a ser, pues, uno o más números y variables que vamos a tener nosotros en una expresión tal cual, con una o más operaciones aritméticas en las que vamos a tener pues las operaciones básicas que ya conocemos, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división y los exponentes. Bueno, si alguien no sabe qué son los exponentes, son este numerito que tenemos aquí, ¿vale? Ya después vamos a platicar de ellos, pero ese es un poco más lo que nos referimos a los exponentes. Entonces aquí tenemos 4 ejemplos de expresiones algebraicas. Acuérdense que consiste de uno o más números y variables. Entonces aquí tenemos más de una variable. Tenemos xy, tenemos x, tenemos y, tenemos exponentes y tenemos suma, resta y multiplicación. Tenemos más operaciones aritméticas. Entonces esto cumple con lo primero. Lo segundo también, porque tenemos nada más uno. Dice aquí consiste de uno y aquí tenemos uno. Y tiene los exponentes. Aquí tenemos dos, tenemos número y variable y tenemos suma. Y aquí tenemos dos también, número acá, perdón, y variable, y tenemos una multiplicación. Entonces, quiero platicarles ahora que los términos van a ser las partes de lo que teníamos antes. ¿Se acuerdan de la expresión que tenemos aquí? 5xy cuadrada menos 3x más 5y cúbica menos 3. Bueno, pues en esa expresión los términos van a ser separados cada uno y van separados por los signos. O sea, tenemos 5xy cuadrada menos, entonces cuando empieza el signo, ahí tenemos el cambio de término. Aquí ya está un término que sería 5xy cuadrada. El siguiente término que tenemos después del signo pues es 3x y luego tenemos otro signo. Entonces el que está en medio de los dos signos va a ser el 3x. Y bueno, después de eso tenemos el 5y cúbica, tenemos otro signo. Entonces los que estén en medio de dos signos también es otro, 5y cúbico. Y finalmente tenemos un menos 3, o sea, el signo menos y luego el 3. Entonces ese 3 también va a ser un término, ¿vale? Y finalmente tenemos el concepto de constante, que va a ser un término que es un número que puede tener un signo negativo o positivo, así como un exponente, y pues no va a depender de una variable, o sea, siempre va a ser constante, ¿vale? Entonces, bueno, los términos algebraicos vamos a tener los diferentes partes, los coeficientes, los exponentes y los literales. Entonces, por ejemplo, aquí dense cuenta que en el término menos 5y cúbica, que era el que teníamos hace ratito, tenemos como coeficiente el 5 con signo negativo, el exponente 3, el exponente 4 que es el número chiquitito que tenemos aquí arriba, y el literal o la letra, como lo podemos decir nosotros. También se dice literal, pero en realidad es nuestra letra. ¿Vale? Entonces, siguiendo la misma lógica, aquí tenemos el coeficiente 11, aquí no tenemos signo negativo, entonces va a ser signo positivo. El exponente 1, pero no tenemos exponente, pero aunque no tengamos exponente no se pone 0, se pone 1. Más adelante vamos a explicar por qué pasaría si tuviéramos el exponente 0. ¿Vale? Y tenemos el literal o la letra U, ¿ok? Y después tenemos aquí el término a la cuarta potencia, que tiene como coeficiente, perdón, el 1 con el signo positivo. Si no tenemos un número como tal, asumimos que es 1, no puede ser 0, asumimos que es 1, con el signo positivo, que no tenemos negativo. Si tuviéramos menos a la cuarta potencia, el coeficiente sería menos 1 o 1 con signo negativo. Y el exponente, que es el número 4, el número chiquitito es el número 4, y el literal o la letra es la A. Después de esto pasamos a dos tipos que tenemos nosotros de expresiones algebraicas, ¿ok? Entonces la primera es un monomio, que es una expresión algebraica que solamente va a tener un término. ¿Se acuerdan de la otra que teníamos del 5y cúbica más 3x menos 3, ¿verdad? Bueno, ese no es un monomio, ese va a ser un polinomio, vamos a hablar de ello, pero aquí es un monomio porque nada más tenemos un solo término. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 8x a la tercera potencia, o 155, o 4b, o x, y eso pues va a ser como una expresión algebraica con un solo término. Y ahora vamos a hablar del polinomio, de los polinomios, perdón. Aquí vamos a tener tres tipos de polinomios. La primera es un binomio.
de 2, ¿vale? Entonces aquí va a ser el binomio. Aquí vamos a tratarnos de una expresión algebraica con dos términos. Se fijan, aquí tenemos el término 1 y aquí tenemos el término 2, ¿vale? Acá también tenemos el 2a es el término 1 y el 7 es el término 2. Acuérdense que siempre lo vamos a distinguir por el signo que tenemos aquí. Y finalmente aquí tenemos la y aquí tenemos el 5z cuadrada, entonces aquí son dos términos también, ¿vale? Después vamos a tener el trinomio, ¿ok? El tri, acuérdense que pues es porque tiene 3. Aquí ya hay mi letra medio fea, pero más o menos se entiende que es un tri porque estamos hablando de una expresión algebraica con tres términos. Entonces aquí sí se dan cuenta, digamos, el anterior, pero le estamos agregando un tercer término, que en este caso es el 2 negativo. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Después tenemos acá el a, el 3b y el 5c cuadrado. Entonces ahí son tres términos otra vez. Y después aquí el 6x a la cuarta menos 2y menos 3. Ahí va también los tres términos. Y finalmente vamos a hablar del polinomio. Polinomio. Cuando tenemos cuatro términos o polinomio con cinco términos, eh, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, este va a ser un polinomio con cuatro términos. Aquí tenemos 2, 3, 4 y podríamos tener incluso otro más que sería polinomio con 5 términos, o polinomio con 6 o polinomio con 7, ¿vale? Continuamos entonces ahora hablando del grado absoluto de un término. ¿Se acuerdan de qué era un término? Pues era solamente una parte de, de la expresión algebraica. Entonces recordemos brevemente, todo esto que está aquí es una expresión algebraica. ¿Ah? Y cada uno de estos va a ser un término. ¿Ok? Entonces, el grado absoluto de un término va a ser tal cual la suma de los exponentes del literal de cada término. Entonces, por ejemplo, en este caso, los exponentes es el 2 del x y el 1 de la y. Entonces, el grado absoluto del término va a ser 3. Aquí tenemos grado 3 y grado 2, entonces va a ser un grado absoluto 5. Y aquí tenemos un grado 1 y otro grado 1, va a ser un grado absoluto número 2. ¿Vale? Vamos a continuar entonces ahora platicando del grado absoluto de un polinomio. Es el mayor grado absoluto encontrado entre sus términos. Entonces vamos a retomar lo que estábamos haciendo acá, el grado absoluto de un término, pero lo vamos a pasar ahora a cada uno. Entonces aquí vimos que tenemos 2 y 1, tenemos 3. Aquí vimos que tenemos 3 y 2 y tenemos 5. Y aquí tenemos 1 y 1 y esto es 2. Entonces, cuando comparamos, vemos que tenemos 3, 5 y 2. El más grande va a ser el 5 y por lo tanto el polinomio va a ser grado 5. ¿Vale? En el siguiente ejemplo tenemos aquí 2 y 1, tenemos 3. Aquí tenemos 3 nada más y aquí tenemos grado 0 porque no tenemos ningún exponente, entonces este es grado 0. ¿Sí? Entonces si tenemos dos iguales, pues es el mismo, ¿no? O sea, sería el polinomio es grado 4. Y ahora vamos a hablar un poquito del grado relativo de un término. Entonces, este va a ser determinado por el exponente de una literal específica dentro de un término. Fíjense bien, como en este caso, el grado relativo de A, aquí vamos a ir por separado. Si se fijan, este de aquí es un término, ¿ah? Pero cada integrante de ese término tiene una literal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí el grado relativo de A va a ser 3, el de B va a ser 1, porque si no tenemos exponente le ponemos 1, y el de C va a ser 2. Pero el grado relativo de este término, de esta expresión, pues, sería 3 y 1. Ya con esto tenemos, bueno, la parte del orden de un polinomio. Entonces, estos polinomios se van a escribir con los exponentes en orden. Siempre es importante que los polinomios se escriban con los exponentes en orden. ¿Qué orden? Pues tenemos dos, tenemos estos dos. El descendente, es decir, de mayor exponente a menor exponente, o el ascendente. O sea, vamos a empezar por el menor al mayor. Normalmente te van a indicar en qué orden los quieren, pero si no,
Entonces lo que tenemos que hacer es un exponente pues menor, digamos, ¿no? O sea, descendente de mayor a menor exponente, ¿vale? Y bueno, pues ahora nada más tenemos que enfocarnos en los términos semejantes y los términos no semejantes. Acuérdense, aquí estamos hablando de monomios. Entonces, fíjense bien, acuérdate que siempre nos decían que no se pueden sumar peras con manzanas, porque pues son diferentes, ahí más o menos me quedó mi pera. Más o menos son diferentes, ajá. Entonces tenemos que sumar siempre manzanas con manzanas. Entonces, si estamos sumando 3x más 14x, sí se puede, porque estamos sumando manzanas con manzanas. Entonces, este va a ser un término semejante. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas variables, pero con diferentes, con mismos exponentes. Ajá. Este es exponente 1. Aparte que no tenemos exponente, sería 1. Este es exponente 1. Vamos a pasar al siguiente. Aquí vemos que tenemos un coeficiente, aquí también tenemos otro coeficiente, y la parte variable es la misma. Tenemos los mismos exponentes y las mismas variables. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, esto también va a ser un término semejante. Tenemos mismas variables con los mismos exponentes. Ahora, por ejemplo, si yo quiero sumar, aquí tenemos un coeficiente, acá tenemos otro, ahí vamos bien, pero la parte variable es diferente. Entonces, aquí no se puede hacer esta parte. Entonces, en lugar de ser semejante, va a ser no semejante. Tenemos diferentes variables. Sí, tenemos mismos exponentes, pero tenemos diferentes variables. Entonces, ya con que sean diferentes variables, ya esto cambia, ¿vale? Y finalmente tenemos este de aquí. Tenemos el menos 3. Aquí tenemos menos 3. Tenemos z, y tenemos z, pero una es z cuadrada y la otra es z a la primera potencia. Entonces, esto no es semejante. ¿Por qué? ¿Tenemos las mismas variables? Sí, tenemos el mismo coeficiente, eso da igual, pero también lo tenemos. Y el problema es que tenemos diferentes exponentes. Entonces, quiero que te fijes muy bien, al sumar y restar el coeficiente del término, se combinan los términos semejantes, ¿ah? Pero se mantienen las variables y sus exponentes. ¿Ok? Entonces, vamos, por ejemplo, fíjate bien, aquí este ejemplo, ahí está el mouse. Este ejemplo, aquí fíjate bien, sería 3x más 14x, pues va a ser 17. Este de acá, 16 menos 5, solo van a ser 11 x, y z cuadrado. Ajá. Porque nada, hacemos la suma y resta de los coeficientes de esta partecita de aquí. ¿Vale? No de todo lo demás. Entonces, bueno, ahora con esto quiero que hagamos un ejemplo. Primero vamos a identificar que sean términos semejantes. Vemos que tenemos coeficientes, sí, que tenemos la letra z, sí, que tenemos el exponente igual aquí. Después el mismo variable también, la z, y estos también los tenemos. Entonces ya verificamos que sí podemos hacer esta resta. Entonces vamos a hacerlo por partes. 4 menos 2, 2. Copiamos la variable z con su exponente y seguimos. 5 positivo menos 6. Acuérdate que aquí sería un número negativo porque tenemos más negativo que positivo. Sería un signo menos con una letra C. Porque solo una, porque solo nos quedó una. 5 menos 6 menos 1. Y el exponente, acuérdate que es 1, pero no lo ponemos porque ya lo tenemos ahí. Y finalmente, vamos a tener 3. Ah, ajá, perdonen, una corrección. En este caso, no me había fijado yo que era una resta. Entonces es, o sea, 5 menos menos, o sea, menos menos 6. Esto va a ser igual a más. Y aquí vamos a tener 11. 11. Luego 3 menos 9 va a ser menos. ¿Ok? Acuérdense de tomar en cuenta los signos. Aquí vas a cambiar el signo para hacerlo diferente, porque los dos serán de restos para que lo mínimo sea de suma. Y entonces va a ser 6x a la
tercera potencia, no tenemos aquí nada más abajo, entonces pasa así, 6x a la tercera potencia. 10y cuadrada, ajá, menos y cuadrada va a ser 9, no, más 9y cuadrada, más 8xy menos 5 va a ser 3, más 3xy más 1, porque este 1 pues ya estaba ahí, ¿vale? Entonces, pasamos a un ejemplo que vamos a tener con diferentes palabras que nos van a indicar ciertas operaciones. Entonces, fíjense bien, quiero que se vayan viendo aquí la operación y acá las palabras. Entonces, siempre que hablemos nosotros de incrementar, aumentar, más, crecer, lo que sea, nos vamos a referir a una cuestión de suma. Si hablamos de disminuir, de la diferencia, del reducido, de que cada vez es menor, nos vamos a hablar de una resta. Si hablamos del producto o de X cantidad de veces, nos estamos refiriendo a una multiplicación. Si hablamos de un cociente, va a ser una división. Y cuando decimos es o equivalente a o es igual a, estamos hablando de una igualdad. Entonces, ya con esto podemos nosotros transformar enunciados normales en expresiones del lenguaje de este país. Si decimos un número cualquiera, lo podemos representar con un literal o una letra, la que ustedes quieran. Por lo general, se utiliza X, pero yo le podría poner, por ejemplo, una A. Puede ser el número cualquiera. Ahora, un número aumentado en 5, agarras un número cualquiera, como el de acá, y le vas aumentando los 5. Puede ser eso también, como con el ejemplo que yo estaba poniendo, A más 5, ¿no? Un número, acuérdate, un número cualquiera, le voy a poner con una U, disminuido en 3, entonces U menos 3. El doble de un número, o sea, va a ser un número, como por ejemplo la Y, por 2, porque es el doble. Ahora, esto usualmente lo vamos a representar como 2Y, como en este caso. ¿Ah? 12. No x2, o sea, si yo pusiera, por ejemplo, en este caso, x2, esto está mal, ¿vale? Tenemos que representarlo primero en la cantidad de veces y luego la letra o literalmente lo vamos a usar. Ahora, el cuadrado de un número, si yo quiero hacer, por ejemplo, el cuadrado de un número y el número lo voy a representar por la letra A, se escribe así. La tercera parte de un número, vamos a agarrar la tercera parte, pues va a ser un tercio, ¿estás de acuerdo? Entonces, un tercio por V, por ejemplo. ¿Ah? Pero este por no lo vamos a poner, entonces nada más vamos a poner un tercio, ¿ah? V. Ya. ¿Vale? Ahora, un número disminuido en otro número. Vamos a agarrar un número, por ejemplo, la J menos la X. Entonces ahí tenemos ya un número disminuido en un número. Después, la mitad de un número vamos a agarrar, por ejemplo, la H. Y como es la mitad, lo vamos a dividir entre 2. ¿Vale? Y finalmente, por ejemplo, la mitad de la suma de dos números. Acuérdate, la mitad es así. Ah, no, la mitad, ¿sí? De, siempre que tengamos este de, una multiplicación. ¿Sí? La mitad de la suma de dos números. En este caso vamos a ponerle, ¿qué letra nos falta? Pues una M y una V. Ajá. Digo una W. Ahí tenemos ya el lenguaje álgebra, ¿vale? Y esto sería todo por la clase. Espero que les haya servido mucho. Cualquier duda, por favor, contáctenme directamente por mensaje para apoyarles con lo que necesiten y nos estamos comunicando, ¿vale? Muchísimas gracias, cuídense mucho. Si tienen alguna duda, les comento, por favor, escriben un mensaje, agendamos una sesión en Zoom o algo así para podernos ver, platicar y que ustedes puedan seguir avanzando con este tema.
Y platíquenme si, así como estoy usando el pizarrón, les funciona para poderlo ver mejor, ¿vale? Mil gracias. Ahí nos vemos. Cuídense mucho.